a tiempo completo del Ministerio de Gobierno. Es decir, los pastores en este caso deben de vivir a tiempo completo para el Evangelio. Esta es la idea original del Señor, desde siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios quiere que el buey que trilla no tenga bozal que le impida comer. Dios quiere que aquel que trabaja con el rebaño beba la leche del rebaño y se alimente de lo que el rebaño da. Esta es la idea de Dios. San Pablo lo hace claro y tomando el pasaje del Antiguo Testamento lo traslada al Nuevo. Dice San Pablo, ¿no dice la ley no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Lo dice esto Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Porque el obrero digno es de su salario. Por lo tanto, hay un trasvase del mandamiento del Antiguo Testamento al Nuevo, aunque no se mencione el diezmo como palabra. Pero sí que San Pablo nos enseña que la idea original de Dios de mantener al ministerio a tiempo completo con el dinero de la congregación se traslada del Antiguo al Nuevo Testamento. El principio eterno permanece en el pacto antiguo y en el pacto nuevo, ¿de acuerdo? Ahora bien, la especificación de ese principio, quizás aquí no diga dame el 10% de tus ganancias por obligación, eso no lo dice, ¿vale? Pero sí que hay una serie de textos en el Nuevo Testamento, principalmente uno, que nos enseña cómo se ha de dar en la gracia. San Pablo está recolectando una ofrenda para la Iglesia Madre de Jerusalén y la está recolectando de todas las iglesias gentiles, de todas las iglesias que han nacido de su ministerio. Y cuando está recolectando esta ofrenda, escribe a una de las iglesias que son fruto de su apostolado y le dice que le tengan preparada la ofrenda para cuando él llegue. Y él marca la forma en la que tienen que ofrendar. Dice, cada uno, el último día de la semana, guarde algo conforme prosperó, para que cuando yo llegue, la ofrenda no sea como de obligación, sino como de dávida vuestra. O sea, está diciendo que la ofrenda tiene que ser personal, cada uno, tiene que ser proporcional, conforme uno prosperó, tiene que ser voluntaria, no forzada, y tiene que ser, dice en otro texto, con corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Estos son los parámetros de la ofrenda en la gracia. Ahora decimos, pero tiene que ser concretamente el 10%. Digo, no digo que tenga que ser el 10% en la gracia. Yo digo que tiene que haber un porcentaje en tu economía que tú tengas que tener destinado al funcionamiento de la iglesia y dentro de ese funcionamiento especialmente a la manutención del pastor. El ideal de Dios es que el siervo del Señor no esté involucrado en trabajos seculares. El ideal de Dios es que el siervo del Señor esté ocupado en los trabajos espirituales, esté ocupado en la iglesia, esté ocupado en orar, esté ocupado en leer, esté ocupado en ministrar a las almas. Ese es el ideal de Dios. Y para que eso suceda así a tiempo completo, es necesario que el montante de la iglesia esté sufragando los gastos que conlleva el pastor y su casa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en la gracia? Yo aconsejo lo siguiente. Ve, ora al Señor. Dile al Señor que reconoces el mandamiento de tener un apartado en tu economía para el funcionamiento de su reino. Y ahora dile al Señor que en oración te ponga en tu corazón el tanto por ciento que tú vas a apartar. Un 10 será bueno, un 15 será bueno, un 8 será bueno, con alegría. ¿De acuerdo? Entonces yo aconsejo que la gente vaya, ore al Señor, le diga al Señor que reconoce el señorío del Señor sobre su economía, que reconoce que una parte de su economía tiene que estar destinada al funcionamiento del reino y que ahora Dios ponga en el corazón de cada uno qué tanto por ciento va a destinar de su economía. El 10% es un buen tanto por ciento. ¿Por qué? Porque lo digo Dios. Pero eso no quita que uno diga, pues yo voy a dar 8, pues estará bien también. Y no quita que otro vaya a dar 15, estará bien también. Lo que no puede ser es que mantengamos la ofrenda de la miseria. ¿Vale? Vamos a pasar al cesto. Venga, el eurito. Esa es la ofrenda de la miseria. A Dios no se le puede dar el resto. A Dios hay que darle la primicia. ¿De acuerdo? Entonces, tú o yo, que tenemos trabajos de mercadillo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos? Un par de mercados, 3 mercados, 5 mercados, cada año. De que termine la semana, de que termine nuestra semanada, nuestra jornada laboral, nosotros tenemos que echar cuentas. ¿Cuánto he hecho en el montante? ¿Cuánto he ganado? Y ahora de aquí, aparte.
tanto por ciento que yo, en comunión con el Señor, he pactado en destinar al reino. Y ese tanto por ciento es lo primero que uno tiene que hacer. Lo primero que uno tiene que hacer cuando echa cuenta al final de semana es apartar ese tanto por ciento que he destinado. Y ese tanto por ciento hay que entregarlo a la iglesia. ¿De acuerdo? Ese tanto por ciento hay que entregarlo a la iglesia. Yo no digo que haya que entregarlo al pastor. Yo digo que hay que entregarlo a la iglesia. El pastor debe tener salario. ¿Vale? Y mientras más alto sea el salario, mejor. Bueno, vamos a suponer de que una iglesia habla entre sí, ¿no? Vamos a hablar de la iglesia. Sí. Como de a los pastores, ¿vale? Y se comenta, ¿no? Y llaman locura eso. ¿Se reúnen para qué? A ver si entiendes. Por ejemplo, dice uno, un ejemplo, ¿no? Dice uno, pues yo veo bien de administrar al pastor para que dedique su tiempo el 100% a la iglesia. Bueno, y ahora le dicen la iglesia, estamos hablando, vamos a suponer que no hay ningún... Que no lo aceptan, dice él. Y ahora dice la iglesia, no, vamos a suponer que ustedes no sois pastores, somos iglesia. Y hablamos unos pocos de hombres. Sí. Y dice, ¿estás loco? No, no es locura, es palabra de Dios. Los pastores no tenemos que ¿Por qué no adaptar. se predica eso a la iglesia para que influya eso? Porque no se predica. Hay que predicarlo. Hay quien lo predica. No se predica tanto como se debiera, pero hay que predicarlo. Tenemos de romper el tabú de decir de la economía no hablemos. No, de la economía hablamos también, porque la economía es parte del reino y es parte del evangelio. Jesús, siendo quien era, que era Dios hecho carne, en su ministerio necesitó dinero. Y dice la Escritura que llevaba un grupo de mujeres en su ministerio que eran las que sufragaban los gastos de dicho ministerio. El ministerio del Señor creaba gastos, ¿vale? Y esos gastos los sufragaban un grupo de mujeres que iban a iglesia. Si el ministerio del Señor necesitó dinero para seguir funcionando, de ahí para abajo, todos los ministerios van a necesitar dinero para seguir funcionando. Entonces, lo que tú planteas, hacer una reunión con la iglesia y plantear la posibilidad de darle al pastor un salario lo suficiente como para que no tenga que trabajar en trabajo ¿Por qué secular. no dar 100%? Él tiene problemas en su casa. No puede, claro. Él, ¿qué? Un pastor que esté trabajando. Claro. Bueno, y no rinde lo que debe de No rendir. rinde como debiera. Yo he dicho que un hombre a tiempo completo es una bendición para la iglesia. No para que pierda el tiempo viendo televisión ni durmiendo. También hay que decirlo. No para que pierdas el tiempo viendo televisión ni durmiendo. Pero si el sujeto es responsable, yo he dicho que un ministro de Dios responsable a tiempo completo es una bendición incalculable para una iglesia. Entonces es un fenómeno lo que tú planteas. Hagáis una reunión, si Yo es que no lo digo que lo hiciese, planteo yo, sino que lo... si lo planteáis y decidís. Pero te llaman locura y lleva uno... No es locura. Pero lleva 20, el de 20 tiene más peso. No, esta es la palabra del Señor. Desde siempre, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Entonces, el Señor ¿La siempre... persona antigua también lo sabe? Y si no lo sabe, ¿qué decir si lo está en la palabra? Igual no lo sabe el hombre porque no se lo han dicho. Pero si no se lo han dicho y no lo ha leído, es bueno refrescarle la memoria y decirle, esto no es una locura. Esto es parte de la idea de Dios. Es decir, que Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento tiene esa idea. Hubo un tiempo en el trato de Dios con los hombres, en el trato de Dios con su pueblo, en el que no había un cuerpo ministerial instituido. En aquel tiempo el ministro era el patriarca de cada clan o el padre de cada casa. A eso se le llamaba el ministerio patriarcal. Tú eras el patriarca de tu casa y por lo tanto sacerdote. Yo era el patriarca de mi casa y por lo tanto sacerdote. Pero llegó un momento, aquello predominó durante Abraham, durante Isaac, durante Jacob. Pero llegó el momento, ya en los hijos de Jacob, que Dios decide terminar con el ministerio patriarcal e instituir un cuerpo ministerial. Y es en ese momento de la historia en el que Dios decide escoger a la tribu de Leví como un cuerpo ministerial. Ya no hay ministerio patriarcal, ahora hay un cuerpo ministerial. Y Él decide a raíz de ahí, de que al cuerpo ministerial hay que mantenerlo a tiempo completo. Esta es la idea de Dios. Y esta idea no solo es válida en el Antiguo Testamento, sino según la pluma de San Pablo, también en el Nuevo Testamento. ¿Vale? O sea, es un hilo conductor, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. La idea de Dios es, el cuerpo ministerial debe de ser un cuerpo ministerial a tiempo completo, por lo cual la Iglesia debe de sufragar todas sus necesidades. Esta es la idea de Dios, que no siempre se ha conseguido. San Pablo, por ejemplo, no gozó de ese privilegio, ¿vale? Y él tampoco quería que se lo diese, porque no